escena que tiene que armar. Quien investiga no tiene esa orientación, tiene que partir a ver qué fue lo que sucedió. Y eso es bastante complejo. Es más, quien tiene un rompecabezas tiene todas las piezas completas. Quien va a armar una investigación tiene que buscar las piezas. Y finalmente el tema de Miriam Pfeffer. Cuando se da el enfrentamiento de una inteligencia, la inteligencia del delincuente contra la inteligencia de quienes hacen la pesquisa, el delincuente es capaz de anticiparse. Trujillo Espina tenía la suficiente experiencia como para romper una regla de la experiencia, que ya la conocía la policía. El sicario va con su arma. Entonces él improvisó, y con eso hizo que la policía perdiera 2 años en la investigación, desorientados. Eso sucede también en la investigación del crimen, ¿no? El criminal desorienta. Eso no existe en el rompecabezas. En el rompecabezas las piezas no engañan. Si falta una pieza o si hay 2, uno la devuelve y le tienen que dar la cosa bien. Es más complejo que armar un rompecabezas. Y en el caso del tema de indicios, evidentemente en criminalística se trabaja con indicios, y evidentemente la policía y los fiscales en el nuevo Código Procesal Penal están amparados por el nuevo código y por todos los avances de la doctrina, porque a través de indicios también se alcanza tanta seguridad y nivel de certeza como para condenar a una persona, que con los elementos, ¿no?, de prueba directa. Doctor, yo quisiera, dado el tema, es muy interesante lo que estamos conversando esta tarde, y ya dentro del campo de la judicatura, que es el rol que nos toca a nosotros en este poder de Estado, ¿cómo empezar en un escenario donde por entrada del nuevo código en vigencia hay roles que los actores han de cumplir, ¿no? El Ministerio Público ha de demostrar que es el culpable, ¿no? Y puede utilizar los medios, pero hay algo que siempre yo temo del código, ¿no? Es todo un proceso de formación donde cada uno asume el rol que le corresponde. Y hay veces uno en la audiencia me ha tocado a veces por conformación de sala, donde la evidencia la encontró el juez. Y el juez ha sido el determinante para establecer la responsabilidad. Y este rol le correspondía al Ministerio Público. Pero en un escenario del nuevo código, doctor, ¿cuál sería el rol del juez? ¿Podría hacer pruebas de oficios para ir intentando apropiarse de evidencias de esos indicios? Si es que los demás actores, claro, obviamente la defensa no va a ayudar en eso, pero si el fiscal no está preparado para ello, y si no han hecho una buena investigación, el juez puede ingresar a la copia de una prueba buscando esas ideas, esos indicios, a fin de establecer la verdad de los hechos. Es una pregunta sumamente interesante e importante. En relación a ese tema, yo diría lo siguiente, ¿no? No solamente el problema está en el Perú, se ha dado casos en Estados Unidos y también en Puerto Rico. Nuestro profesor de litigación oral decía que había casos en los cuales la diferencia, digamos, entre un defensor y un fiscal era tan radical, tan amplia, que el juez estaba en la condición de pedir el cambio, tanto de un abogado defensor como de un fiscal, ¿no? Porque el juez tiene que cautelar que se dé la igualdad, para que pueda él descubrir, efectivamente, acercarse lo más posible a la verdad. La verdad aquí se convierte en un valor fundamental. La verdad está citada como 12 veces, me parece, de modo directo, y más de manera indirecta en el nuevo Código Procesal Penal, porque no se puede considerar que se imparte justicia si es que no se acerca lo más posible a la verdad, sobre todo en el caso en que medie la idea de condenar a una persona, ¿no? Si no fuera así, en fin, ya sabemos que la duda siempre ha de favorecer al reo, ¿no? Pero si se trata de condenar a una persona, tiene que existir certeza, y esa certeza tiene que ser alimentada por el mayor acercamiento posible a la verdad, que yo sí creo que es posible además.
en ciertos casos, ¿no? Hay casos que probablemente si no existe ningún elemento para ir buscando, no se va a poder. En relación al desempeño del juez, la norma le faculta la posibilidad de actuar pruebas de oficio. Y si la norma faculta al juez, quiere decir que la norma ampara que la finalidad de juzgar es sumamente relevante y que probablemente no puede ser totalmente entregada a las partes, porque las partes tienen una orientación dentro de la litigación, ¿no? El fiscal quiere lograr una condena que debe ser racional, que debe estar imbuida de la búsqueda de la verdad. El problema es que de repente el fiscal, si es nuevo, si no tiene suficiente experiencia, podría desviarse, y allí está el juez para corregir. De otro lado, en la defensa puede suceder lo mismo, ¿no? Pero si el juez tiene esa facultad, la pregunta sería si es dable que la haga realidad o no, y cuáles serían los valores que deberían de estar detrás de ese ejercicio de búsqueda de la verdad. Roxin, en alguno de los pocos textos que, aparte de su derecho procesal penal, habla sobre estos temas, considera que el juez es una especie de balanza que en un estado social de derecho, es decir, en un estado donde existen diferencias, trata de equilibrar la justicia. Y en ese sentido, la idea del juez, sabemos que nunca cuando actúa una prueba de oficio tiene que ser, ni ha de ser, el lograr la condena de una persona, sino efectivamente el mayor acercamiento hacia la verdad. Teóricamente, cuando hay un déficit del fiscal o cuando hay un déficit de la defensa, lo que hay es una nube, ¿no?, que no permite apreciar suficientemente cuál es la realidad. Y teóricamente el juez se dirige hacia eso, ¿no? Él no se dirige a conseguir la condena de una persona, ni tampoco su inocencia, se dirige hacia la verdad, porque considera que ese es el valor que debe presidir la justicia, como un elemento previo, ¿no? Desde ese punto de vista es que yo sí considero que el juez lo debe de hacer, ¿no? Sobre todo hay algunos casos en los cuales es más importante aún descubrir la verdad que en otros, ¿no? Y ahí hay una gran responsabilidad del juez. El juez tiene una limitación que le señala el código. Se dice que la actuación del juez no debe sustituir a las partes, y eso quiere decir que el juez no debe actuar tantas veces. Para mí es un mensaje a lo cuantitativo, que prácticamente se considere que aquí o el fiscal está litigando con el juez o el defensor está litigando con el juez. Pero no quiere decir que la búsqueda de un elemento de convicción más no sea cualitativo, que no pueda ser importante como ya para definir el caso, porque no se quiere tampoco que las actuaciones de un juez sean insignificantes, ¿no? Una actuación de un juez, si está permitida por el código, tiene que tener un peso. Pienso que lo cual cuantitativo es que no debe ser, ¿no? Que ya se piense pues, que acá el que está litigando es el juez. El juez tiene que saber cuándo utilizar su poder, cuándo no. Eso lo ha visto, no para específicamente el caso de los jueces, pero sí para otras autoridades, el Tribunal Constitucional en algunas sentencias, ¿no?, orientando lo que debe ser el desempeño de ciertas autoridades en un Estado social de derecho, donde lo que hay son diferencias y que el juez debe ser una balanza. Siempre hay un viejo dicho que dice que no hay peor cuando el juez asume la labor del fiscal. No hay peor juez que se estudia al fiscal, ¿no? Porque eso un poco, hemos tenido un poco la suerte de estar en las cortes del país. Entonces en el país, lo que conversamos en la tercera, ¿no?, como que en el país el código ha generado varias tendencias de interpretación. Tenemos la corriente norteña, la levantada, la corriente arequipeña, y cuando uno iba a un distrito judicial acá muy cercadito, decían, no, ni los arequipeños ni nosotros tenemos un procurador. Guaula, por ejemplo. Todos tienen sus matices, ¿no? Entonces, como todos conversamos esta preocupación de cuándo nos falta uniformizar este tema, ¿no? Es un código que rige para toda la República, entonces
está en preocupación, porque en el norte comienzan a decir, a sostener de que la prueba de oficio no la aplican por el espíritu del código. Y en el sur es otra visión. Entonces, a eso lleva mi preocupación. Por eso era mi pregunta, ¿cuál debe ser el rol del juez permitido legalmente? Pero que la judicatura de algún sector de la República no está tomando esa facultad que la tiene, está prevista, pero no la quiere ejercer por el espíritu del código. Entonces, y es bueno generar el debate. Pues era mi pregunta, mi preocupación, porque se ve, y la gran prueba de fuego es Lima. Lima tiene más, es la carga procesal aquí, la litigación, es más del 65% de la nación. Es la prueba, o sea, tenemos que estar preparados. Entonces, eso era mi preocupación, que allá aportas, ya esto viene al 1 de abril, todavía estemos todavía con estos, creo, un rol más protocolárico de la Corte Suprema de comenzar a determinar criterios que rijan. No sé, por eso era... Sí, no, y en realidad yo sí he escuchado esa interpretación, porque recuerdo que en una ocasión el doctor Meneses Bonifacio me invitó a una reunión en Ica donde trajo al doctor Víctor Burgos Mariños a debatir con el doctor que venía de Arequipa, que ahora es vocal supremo. Así. Salas Arenas, y ahí debatimos pues, ¿no?, el tema, y bueno, cada uno tenía su posición, pero lo real es que el código en realidad, si bien es cierto que tiene una orientación acusatoria, lo cierto es que el código está registrando la prueba de oficio. Quienes dicen que el espíritu del código se está refiriendo a otro espíritu, ¿no?, porque no es el espíritu de nuestro código. Lo que ellos hubieran imaginado es que nuestro código tiene que ser reflejo de una realidad como extranjera, y la realidad es que cada país se legisla dentro de la visión acusatoria de modo diferente. No hay un solo código ni una sola manera de entender lo acusatorio, hay varias. Hay algunos que tienen jurado y consideran que ese es un elemento principal del acusatorio, hay otros que no tienen jurado pero que sí se consideran acusatorios. Y hay los que siguen, digamos, como los anglosajones en Colombia, hacen juramentar al imputado, los someten a varias cosas que nosotros no, pero son modelos. En realidad, lo que sucede es que hay algunas personas que ellos más bien tienen la idea del espíritu que debe ser del código y lo quieren adecuar el nuestro a la idea que ellos tienen, ¿no? Porque el nuestro tiene la propia experiencia de que nosotros no tenemos la cultura anglosajona, y evidentemente aquí las normas no van a funcionar como funcionan allá, y por lo tanto tiene que haber ciertos remedios cuando se produzcan algunos males. Eso hay que entenderlo, ¿no? ¿Una otra pregunta? Siento que sus voces están acá para observar y escuchar la conferencia, pero pedía al señor del equipo de sonido que por favor levante el volumen un poquito porque casi no se te escucha. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, siendo el inicio un elemento material, un signo, ¿no? El indicio por sí solo no va a decir nada, no va a decir yo participé en este hecho. Prácticamente escuché siempre a un policía que decía que si los hechos no hablan, hay que hacerlo hablar. Y en eso tengo entendido que los indicios tienen parte en eso. Pero el indicio, doctor, y ya creo que me confundió, ¿no? Quisiera que vea en qué se relaciona con la prueba preconstituida y en qué momento se convierte en evidencia. Ya, correcto. El concepto de evidencia es un concepto de criminalística y sobre todo anglosajón. El indicio se recoge
Y por ejemplo, cuando ya se convierte, bueno, supongamos, yo puedo decir, digamos, a mí me encuentran en una escena y me encuentran sangre y esa sangre no es mía, toman la muestra, en esos momentos es un indicio de que ha pasado algo. Cuando encuentran, y bueno, yo puedo decir como explicación, ¿sabe qué? Esa sangre de pollo, he pasado por el mercado y probablemente me he manchado, estaba comiendo mi cevichito. Pero cuando demuestran que esa sangre es humana, eso se convierte en una evidencia. Es evidencia cuando es algo ya categórico, ¿no? Entre los anglosajones la evidencia es equivalente a prueba, ¿no? Nosotros todavía estamos recién asimilando el concepto, tenemos que buscar un lugar, ¿no? Pero evidencia es prueba, es el indicio comprobado, ¿no? Que era el concepto de don Florencio, ¿no? Hay primero un indicio, pero el indicio comprobado es prueba. Para los anglosajones y en criminalística, evidencia. La otra pregunta era... ¿Qué se hace con la prueba preconstituida? Ah, correcto. La prueba preconstituida es lo que generalmente recoge la policía por peligro en la demora en las primeras actuaciones, ¿no? Eso puede ser también un testimonio, si es que todavía está a la distancia el fiscal. La policía puede recoger muchas cosas. Y eso, que es un elemento preconstituido, a la larga se puede convertir en el juicio oral en prueba, ¿no? Sí. El indicio como un signo, como una cosa material que no habla, pero va a decir algo posteriormente, que es muy importante, puede en algún momento de la investigación preliminar contaminarse o convertirse en una prueba prohibida. Ah, correcto. Y ahora me hace acordar también de que me preguntaron sobre la cadena de custodia. Cuando se recoge un elemento material que puede ser sangre, cabello, lo que sea, uno tiene que protegerlo, ¿no? Generalmente son bolsas plásticas a las cuales hay adicionada un documento que indica quién lo recogió, a qué hora fue y bajo qué características, ¿no? Enseguida la persona que lo pasa también lo recibe con la misma, hasta que llega al estrado judicial. Se sabe quiénes han sido las personas que han tocado eso, porque lo que se trata es que no se altere en el tiempo, porque si hubiera una alteración, no va a servir para comprobar, o sea, va a perder su autenticidad, ¿no? No necesariamente hablamos de prueba prohibida, pero sí hablamos de que el elemento de convicción, ¿no? Como indicio ya perdió su valor indicativo, ¿no? Aquí yo quisiera decir, en realidad yo lo que les he hablado es algo elemental, estamos iniciando el tema del estudio de lo que es la prueba indiciaria, y primero tenemos que tratar los indicios, y los indicios son varios. Yo les hablaba de dos, ¿no? El indicio del hecho y el indicio de autoría, pero hay más. En realidad también están los indicios de perfil. Los indicios de perfil los han trabajado en Estados Unidos, porque a veces en la misma escena del delito, de la forma como ha sido asesinada una persona o como se ha cometido un delito, uno ya puede deducir ciertas cosas. Ustedes lo verán a veces que se deducen y uno no sabe, ¿no? Esto lo ha causado una persona de color blanca, de 25 o 30 años de edad. Y así van sacando cosas. ¿Y eso por qué? Porque la forma de cometer el delito ya va dando perfiles. Por ejemplo, cuando han habido personas que han ahorcado o han dejado amarradas a otras, esa persona tiene que ser alguien que trabajó nudos. Generalmente los que trabajan nudos son los marinos. Y van descubriendo ciertos elementos que señalan a un presunto autor en función de recoger elementos de la escena, ¿no? A eso también se le llama una necropsia, ¿no? Ahora, pero los indicios también se utilizan, por ejemplo, para el tema de la prisión preventiva, ¿no? Para detener a una persona, porque la posibilidad de que una persona actúe en contra del proceso o de que fugue, eso uno lo tiene que sacar en función indiciaria, porque la persona no va a decir, por si acaso, si ustedes no me entienden ahora, fuga. Uno tiene que sacar deducciones porque esta persona podría fugar, porque esta persona podría ponerle dificultades a la investigación, podría amenazar testigos, eliminar elementos de convicción. Eso también son indicios, y en función de esos indicios se logra
una prisión preventiva para que esta persona no atente contra los fines de la investigación. Hay cinco temas en los cuales se trabaja con indicios. Y claro, nosotros los tratamos de diferenciar porque finalmente nos centramos en lo que es la prueba indiciaria. Sí. ¿Qué relevancia tiene la testimonial? Recopila la policía de todo lo que es. En cuanto al peso, una prueba de lucha ya ordinaria, la evidencia en la cual le dan un peso. Si es uniforme, la línea de menor. Más con las otras indicios que pueden ser menores, que le dan un peso. Quisiera su opinión. Bueno, en general el tema de cuando existe un solo testimonio que inculpa a un presunto autor, evidentemente lo que hay que ver es si ese testimonio se repite, ¿no? Si no tiene contradicciones, o sea, las características, las virtudes de ese mismo testimonio y también las corroboraciones periféricas, ¿no? Los otros elementos de convicción que apuntalan, que respaldan y que dan la razón, que permiten confiar en ese testimonio. Si eso es así, entonces sí podría darse un peso, ¿no? Ahora, la convicción de un juez es la convicción del juez y de ese solo juez. A veces no se aprecia cuando el juez es uno, pero cuando es un colegiado de tres, a veces hay decisiones de mayoría, ¿no? Dos están convencidos y uno no. Han expectado los mismos hechos. Tiene que ver mucho las experiencias anteriores, hasta dónde han logrado decantar ellos, cuándo se genera confiabilidad y cuándo no. Es la certeza de dos, de repente no de tres. Pablo Talavera y Helguera decían que a veces un elemento de convicción convence a un juez y 10 no lo convencen. Pero claro, ¿dónde entonces está la objetividad? En que el juez pueda sustentar en su sentencia, ¿no?, los fundamentos, ¿no?, que lo convencieron. Ahí se objetiva. Se habló de inicio de derecho de autoría y de perfil. Sí. Doctor, ¿existe contraindicios? Muy bien. Claro, como yo les decía, en realidad en estos momentos yo estoy iniciando, ¿no?, uno de los temas que habría que trabajar, porque no hemos todavía descompuesto el tema. El primer elemento para la prueba indiciaria es el indicio, pero de ahí viene también ya la inferencia, y la inferencia es la deducción, como usted preguntó antes, que se respalda en reglas de la experiencia, en descubrimientos científicos, en reglas de todas las disciplinas de la ciencia, ¿no? Porque, digamos, la criminalística, en tanto el estudio de los indicios, es la misma aquí en China, en Rusia. ¿Por qué? Porque se basa en biología, se basa en química, se basa en física, y esas leyes se cumplen en todas partes, ¿no? Entonces, eso genera la confiabilidad. Ahora, en relación a la pregunta, el indicio del hecho nos señala únicamente lo que presuntamente consideramos que fue un ilícito, ¿no? En cambio, el indicio de autoría me señala a un presunto autor causante de ese hecho, ¿no? Son dos cosas diferentes. Algo quedaba suelto todavía. El contraindicio, perdón. El contraindicio es un indicio diferente, ¿no?, que se opone a los indicios que va a sustentar el fiscal. Eso tiene que conocerse bien. A veces tenemos un conjunto de indicios, no solamente uno, y eso es más fuerte, ¿no? Tenemos prácticamente una contraprueba. En el caso de Miriam Pfeffer, ustedes saben que se condenó a Trujillo Espina y se condenó a Eva Bracamonte, ¿no? Y si bien Eva Bracamonte tenía algunos elementos, ¿cuáles habían sido? Que ella había dicho que que bajó al primer piso porque tenía unas tareas de sus estudios de francés y tenía que recopilar información. Averiguaron en la Alianza Francesa y ella no había tenido esa tarea. Después, que había guardado al perrito, porque el perrito pudo ladrar ante la presencia extraña y avisar de que estaba un tercero. Ella lo encierra al perro.
Y varias cosas, las peleas que había tenido con su mamá, etcétera, ¿no? Lo implicaban a ella. Ella tenía más que ganar porque ella era adulta, entonces iba a manejar la plata. Hay elementos que sirvieron para que a Eva Bracamonte la condenen, ¿no? Y bueno, luego de que la condenan, en el recurso que presentan ante la Suprema, cambia de abogado, el doctor José Urquizo, ¿no? Y él sustenta, entre otras cosas, para mí lo que fue fundamental, sustenta una contraprueba, contra indicios, porque son indicios los que habían servido para condenar a Eva Bracamonte, no hay una prueba directa. Y él sustenta que el chico, ¿cómo se llama? Bracamonte, Ariel Bracamonte, en esa época había tenido un enamorado que era Moscol, que Moscol, ese día, él también ingresó a la casa. Dice que Ariel perdió su celular, Ariel perdió las llaves de su casa, y van a sacar otros elementos más que hacen considerar que Ariel también pudo ser quien contrató a Trujillo Espina. Y cuando esto ya adquiere cierto peso, entonces tenemos una contraprueba que motiva a generar la duda y evidentemente trajo abajo el caso. Yo sé que a veces los jueces no se centran en un tema, a pesar de que lo consideren importante, tienen a veces tanto para argumentar y los jueces argumentaron otros temas, pero aquí este tema de la contraprueba era sumamente importante, ¿no? Ahora, es un derecho de la defensa el tener una teoría, tener su propia visión de lo que sucedió y hasta una explicación. Y si es atinente, entonces también se tiene que proveer a lo que sirva de respaldo, ¿no? Hoy en día creo que todavía las audiencias están paralizadas porque están esperando información tanto del Perú como de fuera. Ahí tenemos un caso donde hay contraprueba. El contraindicio es un indicio, ¿no?, que opera en sentido contrario y rompe el esquema, porque nosotros sabemos que hay niveles de indicios, ¿no? Los indicios contingentes, que son de los que estaríamos tratando ahora, son los que tienen que ser varios, ¿no?, para que sean concordantes, ¿no?, todos apunten en un mismo sentido para que generen confianza en que apuntan hacia la verdad. Cuando se trata, por ejemplo, de un ADN del violador, el violador dice yo no violé, pero resulta que hacen el examen y es su ADN, eso es categórico, ¿no? Pero a veces cuando lo deducimos de varios elementos, ¿no?, tienen que ser varios, concordantes, coincidentes, etcétera, que tienen que tener determinadas características para que genere la confiabilidad. Pero tratándose de estos, si aparecen contraindicios también considerables, evidentemente nos llevan a la duda y tiene que darse un nuevo juicio oral. Ahí está una pregunta. Doctor Angulo, en estos últimos días se ha publicitado mucho a través de los medios de comunicación el caso de la primera dama, María Heredia, sobre unas agendas y su contenido, ¿no? Me gustaría escuchar su apreciación profesional al respecto. Está buena la pregunta. Bueno, ya. Si es así, sí. ¿Es una prueba o no es una prueba? Bueno, la realidad fue que yo en un momento dado declaré, y a pesar de que lo he hecho técnicamente, pero por la oficina de comunicaciones de la Fiscalía me dijeron que al momento, si bien es cierto, no soy fiscal, pero sí soy gerente del Ministerio Público y me dijeron que no declare. Pero siendo así, en el tema nada más indiciario, voy a decir lo mismo que dijo hace unos días el doctor Lagos Pucho, que a nivel de indicios lo que existe sí justifica una investigación, ¿no? Y me quedo con eso, porque sí hay elementos indiciarios que son suficientes como para generar sospecha. Y cuando existe sospecha, se inicia la investigación preliminar, es decir, diligencias preliminares, para verificar sí o no. Ustedes saben que la investigación preparatoria supone que ya quedó claro que existe un hecho ilícito. La investigación preparatoria supone la existencia de un presunto autor. Y ya es en relación a ese autor que buscamos elementos de convicción para saber si nos vamos al juicio oral.
Esa es la diferencia entre las diligencias preliminares y la investigación preparatoria. Entonces, en conclusión, para diligencias preliminares hay suficiente. Sí, y en